Hay una parte de Israel que cuando Cristo vuelva en su segunda venida, ese remanente ahí va a estar todavía. Y el Señor lo promete. El Señor lo promete. Hace rato el hermano Diego mencionaba cuando hace 2 años que falleció su padre. Entonces, los hermanos se juntan ahorita, platican sus memorias, sus recuerdos. Y esos que se juntan es el remanente. Es el remanente. No sé cuántos remanentes hay junto contigo, en tu familia, en una empresa, en los que salieron de salieron del colegio, se graduaron de la high school. ¿Cuántos van a terminar? Es el remanente que siguió, los que siguieron, los que terminan. Esos son el remanente, el que todavía sigue, a pesar de. A todos nos llega el agua, a todos tenemos problemas, todos nos llegan a veces dudas, pero el que sigue, ese es el remanente. Y en este caso habla del pueblo de Israel, el futuro de Israel. El futuro de Israel. Pastora Eva. Dice Romanos capítulo 11. Pues ya hemos visto, ¿verdad? El capítulo 9 que habló sobre el pasado, cómo Dios se manifestó con el pueblo de Israel y ellos viendo tantas maravillas como las 10 plagas que fue cuando estaban siendo esclavos en el país de Egipto. Vieron esas 10 plagas y tantas maravillas. Nos da un pasado de lo que le sucedió a Israel el 9. El 10 pues lo estudiamos estos 2 domingos pasados, cómo Dios está tratando exactamente en este tiempo el pueblo de Israel. No se ha olvidado Dios de su pueblo. ¿Y por qué dices, y por qué no de México? ¿Por qué no es que se hable específicamente? Porque se acuerdan que dijimos que creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Abraham, de un hombre que le creyó, vino esta nación del pueblo de Israel. Y pues hay bastante que explicar. Y ahora el 11 es el futuro que le espera a Israel, que ya está muy próximo, porque el levantamiento de la iglesia está muy próximo. Entonces va a seguir este remanente que quedará, que es el pueblo de Israel, a seguir los planes que Dios tiene para la humanidad entera. Entonces dice el versículo 1, el remanente de Israel, capítulo 11 de Romanos, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Dice, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo. Firmemente dice el apóstol Pablo, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y luego dice una pregunta a él, ¿o no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice? Bueno, antes de esto, él creía que estaba solito, pero había 7,000 personas que no habían doblado rodillas, y eso lo vemos en 1 Reyes 19:10. Entonces dice el 4, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Me he reservado. Y en lo de ahorita, en lo práctico, lo vamos a hablar. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Se ve un trabalenguas, pero está bien específico, ahorita lo decimos. El 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué pues? Es la pregunta. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor,
ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. El espíritu de estupor, ya lo rápido, de verdad que no se entiende. Pero realmente es el espíritu de adormecimiento que está exactamente ahorita, como dijo Jesús en el Salmo, en Mateo 25. Todas cabecearon. Ahorita la iglesia está así. Todas cabecearon. La diferencia, como decíamos en la mañana, en el momento de las mujeres de honor, estábamos hablando, y exactamente ahorita la iglesia está con este espíritu de adormecimiento. Todas durmieron. La diferencia que las que tenemos almacenada la palabra, que es el Espíritu Santo que inspiró a los profetas, a los apóstoles, el Espíritu Santo para que escribieran. Si la tenemos almacenada, es como cuando suena la alarma, de volada se despierta uno, ¿verdad? Bueno, así. Por eso es demasiado importante esta parte de la Biblia para ti y para mí. Nosotros como líderes que somos responsables de las almas, como aquellos que han de dar cuenta de lo que dice en Hebreos 13:7 y Hebreos 13:17, que vamos a dar cuenta de lo que nos encomendó Dios de ustedes. Entonces, cuando uno le da una corrección con la palabra, a veces no nos gusta la corrección, ¿verdad? Pero somos responsables. Entonces, quiero decirles estos versículos que vamos a estar estudiando, pero más que estudiando, que la palabra se encarne en nosotros, en la vida práctica. Uh-huh. Meses anteriores, ¿sí se oye? Meses anteriores, hemos estado predicando y enseñando acerca del levantamiento de la iglesia. Y crean o no crean, no importa cuál religión sea, ahorita lo que está viviendo la etapa, el ser humano, ahorita llevamos el ser humano desde Adán hasta ahorita, llevamos 6,000 años. 6,000 años aquí en la tierra. Ya cuando los científicos descubren esqueletos de dinosaurios y pirámides y otras cosas más, ya abarca otros años. Y tiene sentido en la Biblia porque habla de otra creación que hubo antes que nosotros. Pero ahorita el punto somos nosotros. El punto somos nosotros. Llevamos 6,000 años aquí y entonces está por completarse la etapa donde la iglesia sea levantada. Estuvo Adán y Eva, se extendió el pecado a toda la raza humana. El hombre es el que transmite, lleva la semilla. El hombre es el que planta el pecado dentro de la mujer, y la mujer da a luz hijos en pecado. Somos todos nosotros. Dice la Biblia, en pecado me concibió mi madre. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Llega la etapa cuando viene Cristo con sangre pura, nace de una virgen y es el único que puede ofrecerse como un sacrificio a Dios. Ningún ser humano podía ofrecerse en sacrificio a Dios porque teníamos sangre contaminada. Jesús era el único que podía ofrecerse como sacrificio a Dios por la sangre pura que tenía estando aquí en la tierra. Aquella persona que recibe a Cristo entra al mundo espiritual, viene a ser en el mundo espiritual, es vivo espiritualmente, viene a ser hijo de Dios, el que recibe a Cristo. Y ese es lo que habla la Biblia en Romanos 5 del segundo Adán. El primer Adán, todos pecadores. El segundo Adán, alma vivificante.
Llega el día de hoy, cuando en este año 2010, 20, casi 20, es este otro. Voy a botar el otro. 1, 2, 3. Este. ¿Sabe qué está pasando con el aparato? Pero llegamos a casi el 2020, a unos 3, 4 meses y algo. Y están todas las señales que registra la Biblia. Todas las señales. Ahorita está la Biblia más o menos así, se lo decía de esta manera. Todo lo que dice esto de la Biblia ya se cumplió. Y no es si lo quieres creer o no. Nomás revísalo en la historia y revísalo en la Biblia, compáralo y tú te vas a dar cuenta que ya se cumplió. Y falta nada más esto poquito que se cumpla. Si ya se cumplió todo lo otro, ¿por qué esto no se va a cumplir? Así está sucediendo. Y con lo que estamos Entonces, mirando. estamos hablando del levantamiento de la iglesia. Hay muchas iglesias, denominaciones que no creen esto. Creen la segunda venida de Cristo, que es diferente. ¿Cuál es el levantamiento? El levantamiento es que Jesús baja, no hay señales, no hay muchas señales. Viene a las nubes y como una especie de imán levanta a la iglesia de todo el mundo. ¿Cuál es su iglesia? No es ninguna religión ni denominación. Son aquellos que tengan la comunión con el Padre. Esos son. Van a ser, y solamente la persona y Dios saben quiénes son. Aquellos que no llevan vida doble, aquellos que no son mentirosos, aquellos que no son religiosos, no son tranzas, no se escudan en algo más. Ese tipo de personas que tienen comunión con el Espíritu Santo. Aquellos que tienen a Cristo en primer lugar antes que su esposo y sus hijos y las pertenencias que puedan tener aquí en la tierra. Ese tipo de personas que tengan más sobre todas las cosas. Eso registra la Biblia. Entonces, ¿qué va a pasar? Es levantada la iglesia y los que no creen en el levantamiento, entonces pues van a estar aquí. Porque según creen en la segunda venida y las señales que ahorita ve las noticias, oye lo que sucede en el Medio Oriente, son las señales que registra la Biblia para la segunda venida. En la segunda venida, Cristo sí viene a la tierra. Sí pisa la tierra, Cristo. ¿Y quién viene con Cristo? Los ángeles y la iglesia que se había ido con él. Pero ya vienen con cuerpo glorificado. Cuerpo glorificado. Es otra forma es otro cuerpo donde no va a ser espíritu, no va a ser fantasma, va a ser cuerpo. Porque de acuerdo a la Biblia, cuando Jesús resucitó, podía atravesar las paredes, pero también lo podías tocar. Y podía comer también. Comió, podía comer. Entonces va a venir en cuerpos glorificados la iglesia que fue levantada, va a pisar aquí la tierra. Es cuando el pueblo de Israel clama a Dios, y entonces viene y después de ahí todas las naciones que tengan sitiado a Israel, Cristo los destruye, los extermina, y entonces dice que va a llegar la sangre a la altura del cuello de los caballos. ¿Cómo va a suceder si ahorita nosotros pensamos pues una bomba nuclear, pensamos en tanta armamento nuevo que hay? Pero si la Biblia dice que va a haber mucha sangre derramada, va a haber mucha sangre derramada. Hace años yo era niño cuando escuchaba algo como esto que estoy diciendo ahorita. Y decía que todo ojo le verá. Y pensábamos que Jesús iba a parar en una pirámide y de alguna manera todos lo iban a mirar. Después, en esos años, no, ya con eso me voy a descubrir cuántos años tengo, pero bueno. En aquellos años salió la televisión, entonces pensamos que por medio de la televisión todo el mundo se iba a dar cuenta que iba a ver a Cristo. Ahora ya sabemos la internet. Ahora ya sabemos tanta tecnología que hay y todavía avanza más. Entonces, ahora tiene hasta más lógica que dice que todo ojo le va a mirar. Tiene más sentido hoy. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque lo siguiente que vamos a hablar, para que se comprenda, que entre a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Entonces, cuando Cristo regrese, ya fue levantada la iglesia, otra vez. Es levantada la iglesia, va a suceder en cualquier momento.
Se va con la iglesia. Allá hay una fiesta que dura 7 años, se le llama la bodas del Cordero. Porque la iglesia es la novia de Cristo. Allá se van a casar, en otras palabras. Allá está la fiesta. Y allá va a haber premio y galardones. Mientras eso suceda, aquí en la tierra va a haber tribulación y gran tribulación. 7 años. 7 años. Los 7 años. Cuando se terminen los 7 años, cuando parezca que exterminan a Israel, viene Cristo y los que fue la iglesia, ya no es la iglesia, lo que fue de iglesia, vienen junto con Cristo y los ángeles y establecen, esa es la segunda venida, y establece ahí, destruyen a todos los que iban a destruir a Israel. Y entonces empieza una nueva etapa de 1000 años. De 1000 años. Milenio. Y ahí es otro tema. Pero hasta ahí quiero llegar. A otra. Muchos no creen de la segunda del arrebatamiento. Del levantamiento. Entonces, ¿cómo me van a explicar aquí Romanos capítulo 11? ¿Cómo me pueden explicar Romanos 11? Porque aquí Romanos 11 está hablando del futuro de Israel. De lo que... Y específicamente está diciendo, Romanos 11 está diciendo, cuando Cristo esté por venir en la segunda venida, cuando Cristo esté por venir en la segunda venida, el pueblo de Israel va a clamar a Dios. Y no van a ser todos, pero un remanente, los que queden de Israel, ellos van a reconocer al Señor, van a reconocer a Cristo. Hace más de 2000 años que no lo reconocieron cuando anduvo aquí en la tierra, pero lo van a reconocer en ese tiempo, porque va a andar ahí con ellos, va a estar ahí con ellos, y entonces ahora sí van a reconocer que Cristo es el Señor. ¿Cómo me puede explicar alguien que no cree en el levantamiento de la iglesia esta parte de la Biblia? Sí, es básico esto. Por eso van a batallar para explicar esto. Porque, ¿qué dice acerca del remanente, pastora? Dice... La primera parte. La primera parte donde dice en el versículo 1. Dice, digo pues, ¿que ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. La conversión de Pablo en el libro de Hechos, pastora. Es porque dice, porque yo soy israelita. El pueblo, Pablo, siendo judío, por gracia de Dios, recibió el evangelio. Entonces, si Dios hubiera desechado a Israel, él que es judío, él no hubiera sido alcanzado. En otras palabras, si yo soy judío y Cristo ha llegado a mi vida, entonces no hubiera sido alcanzado. La puerta está abierta para el pueblo de Israel hoy. Dice Hechos capítulo 9. Aún así dice el título, conversión de Saulo. Oigan léelo por favor. Dice, Saulo, respirando a una amenaza. Saulo es el Pablo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Tómalo así. Israel aventando pestes en contra de la iglesia y enojados con el mundo. Israel, ¿sigue? Vino al sumo sacerdote y se unieron en el muro de los lamentos, ponle, o cuando ya esté en el templo, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase. Damasco, pues ahorita lo que es Siria. Tenían el pueblo judío tiene legalmente, basándote al Antiguo Testamento, tienen todos los derechos como para llamarse los verdaderos hijos de Dios. Legalmente, espiritualmente no. ¿Sigue? Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Damasco es la capital ahorita del país de Siria, que está la revoltura ahorita. Dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, del camino de cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco,
repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. La segunda venida, así registra que va a suceder. Así. Exactamente, así como dice, le rodeó un resplandor. La Biblia registra que cuando Cristo venga con los que fue la iglesia En la y segunda sus venida. ángeles en la segunda venida, entonces dice que va a ser una gran resplandor, una gran luz que se va a manifestar en Israel. ¿Sigue? Y cayendo en tierra, Bajó a la tierra, va a estar aquí en la tierra Jesús otra vez. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo, o sea Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así va a estar el pueblo de Israel. Cuando tengan a Cristo enfrente otra vez, van a reconocerlo como Señor. Y van a decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así va a suceder. ¿Sigue? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se va a levantar el pueblo de Israel otra vez. Y va a recibir las indicaciones del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Así va a suceder. La conversión de Pablo es la una conversión de Israel. Está simbolizando cómo va a suceder en el tiempo futuro para Israel. Que ya está muy próximo. Y los hombres... Hasta ahí. Luego sigue diciendo, en el versículo 2 de Romanos 11. Romanos 11:2. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como invocó a Dios, ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Sentía que él estaba solito. La palabra de Dios. Si quieres irte a Reyes, Eva. Sí, Primera de Reyes 19. Ahí registra cuando Elías, profeta de Dios, fíjate, profeta de Dios, usado por Dios, por el Espíritu de Dios. No vamos a leer toda la historia, sino que duraríamos 19:10. Duraríamos buen rato, pero lo que quiero decirte es esto. Se juntaron 400 algo profetas y él solo estaba. Entonces ellos clamaban a su dios Baal. Baal es el diablo. Y las imágenes que puedas imaginarte o que veas por ahí, es lo mismo. Te lo muestro con la Biblia. Pero ahorita no es el punto. Adoraban a su Dios. Entonces él les dijo: vamos a mirar quién es el verdadero Dios. Le dijo a Israel. Porque Israel se supone que ya conocían a Dios. Ya sabían de cómo habían salido de Egipto. Ya sabían de sus antepasados Josué, Moisés, de todos ellos. Y aún tenían adorando al dios Baal. Al diablo, en otras palabras. Entonces, defínanse. Como a veces reaccionamos cuando predicamos. Defínanse, hermanos, defínanse. O son de Dios o son del diablo. Les dijo en otras palabras Elías al pueblo de Israel: defínanse. O son de Dios o son del diablo. Entonces, si creen en su dios Baal, su ídolo Baal, clámenle. Y yo voy a clamar a mi Dios. Y donde descienda fuego, ese es el Dios verdadero. ¿Verdad? Ustedes saben eso. Ya leyeron eso. Dice que clamaron todo el día. Y Elías les decía: clámenle más fuerte porque a lo mejor sus dioses están dormidos. Cuando llegó ya la tarde, les dijo, échenle agua ahí donde está el altar para mi Dios. Y le echaron cántaros y cántaros de agua. Estoy resumiendo. Cuando él oró a Dios, fuego cayó. Y se manifestó que Dios es el Dios de Israel. Y lo otro era falso, era ridículo.
Y en ese mismo rato mandó cortarle la cabeza a todos esos falsos profetas, como 450 o 4500, ya no me recuerdo. Mandó cortarles la cabeza. Ahí va todo bien. Ahí va todo bien. Pero resulta que cuando ya había pasado eso, la esposa del rey se da cuenta de eso y le manda un recado. Y le dice, y le manda a decir a Elías, mira, 450 hombres. 450. Le manda a decir, mira, mañana 18, a estas horas, de mí va que 18:22. De mí va que mañana a estas horas tú vas a estar muerto y te van a cortar la cabeza, así como le acabas de cortar la cabeza a mis 450 sacerdotes. ¿Y sabes qué pasó? Se asustó Elías. ¿A quién de ustedes lo ha asustado una mujer? No levanten las manos, por favor. Puede ser un general, puedes haber ganado la batalla. Y a veces nos asustan las mujeres. Pero esa quedó esculpida, la sangre. Se asustó. Se asustó Elías. Después de lo que Dios había hecho y Dios con él, le mandó un recado, ni siquiera fue ella. Pero qué mujer era. Le mandó un recado. Y se asustó. Y que huye. Huye, se fue a un río allá. Y allá le dice, Dios, nomás yo solito, yo he quedado. Entonces Dios le responde, no, dice, me he guardado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. No se han vendido, han tenido la honestidad, les ha costado, han sabido lo que es el evangelio y se han mantenido. Se han mantenido. Entonces, si tú crees que tú eres el que te has quedado solo en la batalla, y a veces nos sucede cuando decimos, vamos a hacer una actividad, vamos a hacer esto, y crees que va a estar lleno ahí todo, y ¿cuál? Nomás 2 o 3, y casi los 2 o 3 son tus hijos y tú. Y la reacción es nomás yo solito. No sabes que hay otros por allá, que tú no sabes dónde están, que también no han doblado su rodilla. Y a esos que están por ahí regados y tú, son a los que va a levantar el Señor en el levantamiento de la iglesia. Así que no te fíes de los que te están rodeando. Tú échale ganas, tú sirve a Dios. Y di como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. No puedes depender de los que te rodean. ¿Has oído que hablan mal de la Walmart? Que productos malos. Y por eso ya la cerraron. Si ellos, que es algo como un comercio, nuestras decisiones personales, si sabes que están basadas en la palabra, que es lo correcto, ¿por qué tambaleas? ¿Por qué te dejas asustar si sabes lo que es lo correcto? Cuando tienes un esposo o una esposa que te da la contra en la educación de tus hijos, si sabes cuál es lo correcto, ¿por qué te echas para atrás? ¿Por qué? Qué bonito hablar de la Biblia, pero no me toques mi familia, ¿verdad? Háblame mejor del cielo, dices. No, así es. Por eso menciona aquí en el libro Primera de Reyes 19:10. Lo que narró el pastor está en Primera de Reyes 18. El 18 para que lo lean en su casa. Primera de Reyes 18, del 20, versículo 20, hasta todo, hasta el 46. Así que Romanos 11:4 dice, pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Pero antes... Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Primera de Reyes 19:10. El celo que tuvo Elías, por eso es que entendible cuando tú tienes un celo de Dios, ese coraje cuando se le ofende a Dios. Por eso dice el Primera de Reyes 19:10. Él respondió, o sea, Elías le respondió a Jehová: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto,
han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y en el 14 dice, le responde, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y es donde ya viene y le responde Jehová lo que dice que no estás tú solo. Hay gente que todavía, ahorita en este tiempo, cuando lo que acaba de decir el pastor, que tenemos actividades que los martes para que los papás tengan buen adiestramiento cómo criar a sus niños, no van todos los papás. Y es incondicional. Lo único, papá, mamá, y los que nos ven por vía de internet, lo único, lo repito todos los días a los papás, lo único que nos vamos a llevar a la eternidad son nuestros niños, las almas de nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros nietos. No te vas a llevar carros, todo lo que te fatigas o nos fatigamos por el diario vivir, el dinero, no que seamos perezosos, pero que estemos contentos con lo que tenemos. En cualquier situación que esté, tú eres mi proveedor, mis 8 horas de trabajo y me hago cargo de mis hijos, de instruirlos. Le decía a una de mis hijas, dale tiempo a tus niños. Nadie más que tú les puedes instruir con la palabra. Nosotros estamos para asesorar, pero solamente el papá y la mamá, Dios nos da esa encomienda. Por eso aquí, la palabra de Dios, muy claro está, tú y yo somos ese remanente que no hemos doblado rodilla. Entonces, y también el remanente, pastora, es cuando hay hombres que están criando a sus hijos solos. Así es. Hay mujeres que están criando a sus hijos solas. Y no te creas que estás solo. El Señor dice que si tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Me recogerá. No estás sola. No estás solo. El Señor promete estar con nosotros. El Señor promete estar con nosotros. Así que no te doblegues. Sigue avanzando. Otra, muchas personas dicen, no, pues que la hace de papá y mamá. No es cierto. Hazla de mamá, si eres mujer, la podrás hacer de mamá. Nunca vas a suplir al papá. Nunca. Nunca. Así que cubre lo que puedas, pero nunca la vas a hacer de papá y mamá. Y te digo esto bien claro, porque las consecuencias, si no nos ponemos listos, las consecuencias vienen. Los niños no crecen, no se desarrollan de forma normal. Con la y las seguridad. consecuencias empiezas a verlas en la adolescencia. Y no se diga de jóvenes. Esas son las generaciones que están viviendo hoy en día. Las lesbianas y los homosexuales están confundidos. Y aclarando, ahorita esto... Así que te digo, si eres mujer, toma tu función de mujer y nunca vas a cumplir la función de hombre. Nunca. Si eres hombre, cumple tu función. Si eres padre, no vas a cubrir nunca la función de una madre. Imposible. Eso de que eres papá y mamá no es cierto. O eres mitad mamá o mitad papá, lo que quieras llamarle. Pero nunca cumple la función completa. Es un engaño. Lo instituyó Dios, el matrimonio. Así que si nomás estás tú sola, estás incompleta. Si estás tú solo, estás incompleto. Tu papá, los hijos necesitan el padre y la madre. De que cómo le vamos a hacer después, ya veremos. Pero ahorita que estoy recalcando este punto. Eso registra la Biblia. Y ahorita no es el centro ahí. Pero viene el caso porque muchas veces llega el momento donde te sientes solo. A veces todavía tienes el esposo o tienes la esposa y todavía estás solo. Estás sola. Porque el otro no figura ni fu ni fa. Pero la palabra de Dios dice la divina respuesta. Dice en el versículo 4. Señor,
Dice Pero la divina respuesta. pero- A ver, divina respuesta. Pero Divina respuesta. Una más. divina respuesta. Divina respuesta. Dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. No te Delante doblegues. de Baal. No te doblegues. No te vas a agarrar un viejo nomás para que represente a tu esposo en la casa. No. Hay que mirar. Y luego ya miraremos ese tema después. Lo que dice la Biblia. Ay, dale. Pero, a ver qué dice la Biblia. Dice, ahorita aclarando, es que es muy importante porque como es por vía de internet, cuando acaba de decir al pastor que de lesbianas y homosexuales, no estamos nosotros contra estas personas, Pero tampoco sino no lo aprobamos porque La Biblia no lo aprueba. con base a la palabra de Dios. Dice muy claro en Primera de Corintios y en Primera de Corintios 3 que no entrarán al reino de Dios y te describe y con base bíblica. Amamos a estas personas, pero no queremos que se queden en esa condición, porque Dios hizo al hombre con todos sus miembros sexuales y a la mujer con sus órganos sexuales también. Entonces, aclarando, amamos a estas personas, pero no estamos de acuerdo a la actividad que llevan y a la filosofía que dice el sistema de este mundo. Solamente para aclararlo con la parte base bíblica, 1 Corintios capítulo 3 y Romanos capítulo 1. Así es. En el versículo 6, y si por gracia ya no es por obras, de manera que la gracia ya no es gracia. Ahí está hablando acerca de nuestra salvación. Y del pueblo de Israel también va a ser alcanzado en su tiempo futuro por gracia. Es por gracia, no por la ley, no por los 10 mandamientos. Porque Moisés creyó, es por fe. Dije Moisés, Abraham, el padre de ellos, creyó por fe. Por eso se le llama el padre de la fe. Ahora, nosotros somos salvos por gracia. ¿Qué es gracia? La salvación que Dios nos ofrece, la salvación espiritual y la vida eterna que Dios nos ofrece es gratuita. No podemos hacer nada por comprarla. Que si venimos a la iglesia los domingos, que si damos diezmos, ofrendas, que si cantamos, que si ayudamos al prójimo. Esas son obras para manifestar la fe que tenemos. Pero así no se gana la salvación. No se gana la salvación de esa manera. Si pudiéramos hacer algo para ganarnos la salvación, ya no sería gratis. Ya no sería. Porque somos hijos, venimos a la iglesia. ¿O quién de ustedes manda a su hijo? ¿Quién de ustedes manda a su hijo a la escuela para que lleguen a ser sus hijos? No, ya son sus hijos. Y porque son sus hijos, los mandan a educarse, a prepararse, a tomar una profesión, porque son sus hijos. Nosotros venimos a la iglesia porque somos sus hijos. Amén. Nosotros ayudamos a los demás por el amor que Dios pone en nosotros por los demás. Nosotros cantamos por el amor a Dios, por adorarlo, por honrarlo. Nosotros diezmamos y ofrendamos porque creemos en el sistema económico de la Biblia, el plan divino. Entonces, es por eso. Pero tú no mandas a tu hijo para que después de unos 12 años de estudio llegue a ser tu hijo o tu hija, ¿verdad que no? Sí, lógico. Bueno, cuando es por gracia, ya somos hijos de Dios. Nada más es recibir la salvación. Es lo que el ser humano batalla para entender. ¿A poco es todo gratis? Sí. Dime, si salieras ahorita de aquí, de este lugar, y te ofrecieran algo gratis, rápido reacciona uno. ¿Qué quiere? ¿Y qué quiere a cambio? Es la reacción inmediata de nosotros. Entonces, cuando decimos el evangelio es gratis, la salvación es gratuita, ¿qué? ¿A poco sí? Nuestro cerebro batalla para captar eso. Porque cambio. Hasta hay dichos, dando y dando, ¿verdad? Dando y dando.
tenemos eso bien grabado aquí. Por eso cuando nos presentan el evangelio y dicen gratis, sí, gratis. Porque de gracia hemos recibido, gratuitamente. Porque somos ahora hijos de Dios, es que venimos a la iglesia, hacemos todo lo demás. Porque de gracia hemos recibido. Somos hijos de Dios por gracia. Entonces, lo mismo con el pueblo de Israel. Por gracia va a ser salvo ese remanente. Ya poquito Dice, terminamos. Dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Realmente cuando tú tienes la gracia de Dios, puedes entender lo que es la soberanía, el poder absoluto de Dios. Mientras no se entienda que lo que Jesús hizo en la cruz, con plena reflexión, con lo que decíamos en el capítulo 10, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, o sea, cuando tú crees con tu corazón, el corazón quiere decir que está tu alma, y el alma es lo que piensas, lo que sientes, tus emociones y tus acciones, o sea, tu voluntad. Cuando tú lo confiesas, lo haces desde muy adentro. Cuando tú amas a una persona y tú dices, es que me llegó al corazón, no a la mera emoción. Tenga o no tenga lo básico para vivir, pero me llenó el corazón. Bueno, cuando tú tienes ese encuentro personal con Jesús, ese nuevo nacimiento que narra San Juan capítulo 3, donde se narra que Nicodemo, que era un líder muy principal entre los judíos, vino a Jesús de noche y Jesús le dijo, te digo, de verdad te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Primero no puede entrar. ¿Y sabes qué? Cuando dice vino y le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Le contestó, como decía ahorita el pastor, es ilógico. ¿Cómo yo, que ya estoy adulto, o tú, que ya estás X años que tienes, cómo puedo nacer siendo viejo? Le contestó Nicodemo a Jesús. Capítulo 3 de San Mateo, del versículo 1 hasta el 16. Entonces, ahí está esa conversación entre Jesús y Nicodemo. Porque para que la gracia la entendamos, la gracia de Dios, importa que desde lo más profundo de tu corazón, hermanos, hermanas, pueblo de Dios, que lo que tenemos dentro de nuestro corazón lo vamos a hablar. Gracias, Jesús, por ese sacrificio, y que yo, si no hubiera tú ido a esa cruz, a ese sacrificio que tú diste por mí, yo no estuviera aquí. Así de sencillo. Entonces tú haces la decisión de decir, si yo agarro este regalo, porque dice, entonces tú eres un predestinación, la predestinación. Es que tú no. Ese es algo que Dios de antemano te lo da. Tú decides si agarras ese regalo de la vida eterna. Tú haces el paso de fe, decir, si yo lo agarro, no importa que mi esposo no venga, yo le sigo. Mi hijo, te amo mucho, o hijo, o familiar, te amo mucho, pero yo sigo a mi Cristo, porque yo sé en quién he creído. Porque no me avergüenzo, dice, del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, está la plena convicción cuando tú confiesas que Jesús es tu Salvador. Porque ahorita lo que repetíamos hace días, mucha gente dice, yo ya dije, Señor, como una oración de rezo. De rezo como mi Salvador, entra a mi vida, mi alma, mi espíritu te doy, Señor. No. El confesar que Jesús es tu Señor, que tú le vas a dar el primer lugar a Él, es cuando desde lo más profundo has entendido el sacrificio de Jesús en la cruz. Por lo que Él quiere que tú y que yo no vivamos una vida de depresión, una vida miserable, una vida ciega, una vida llena de incertidumbres. No, Jesús a eso nos llama. ¿Qué papá quiere que su hijo viva deprimido? Yo nomás veo a alguien que no se ríe. ¿Qué pasó?
yo no te soporto. Yo necesito que alguien, si alguien no está contento, ¿sabes qué hago? A una de dos, te doy la cabeza, te doy esto, pero yo no soporto a alguien que esté de un lado de mí, que esté quejándose de algo, porque tenemos un Dios que todo lo puede. Así es. Que todo lo puede. Y aquí por eso el apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? La gracia que está ya no es por obras. Y tú dices, entonces, ¿cuándo voy a hacer? Cuando dice aquí el apóstol Pablo, es cuando por gracia sois salvos. Cuando tú haces las obras, no las haces para que Dios te dé la salvación. Las haces cuando tú recibes a Jesús, le confiesas y solamente es un fruto de lo que tú estás agradecido con Él. Así es. El versículo 7 dice, ¿qué pues? Romanos 11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con los que no oigan hasta el día de hoy. Y en el versículo 9 dice, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobie la espada para siempre. Ahí está hablando acerca, en el libro de Zacarías, en el capítulo 12, está hablando específicamente acerca de esto que estamos hablando, cuando el remanente vaya a ser salvo. Cuando el remanente vaya a ser salvo. Ahí habla cuando Cristo venga y ande conviviendo con los judíos ahí. Y luego le van a preguntar, ¿y qué son esas marcas que tienes en las manos? Dijo, cuando mis amigos me lastimaron y no sabían que era yo. Dice que el pueblo se va a juntar y va a llorar amargamente por su pecado. Va a llorar amargamente por su pecado y lo van a tener enfrente de él. Al que crucificaron, al que menospreciaron, al que llevaron al Gólgota. Va a estar enfrente de ellos, vivo y con las marcas. Y le van a preguntar, ¿qué es eso que tienes? ¿Qué son esas cicatrices que tienes? Y les va a decir, mis amigos, ellos, son los que me la hicieron. En Zacarías, 2 capítulos completos hablan de eso, de esa vivencia que va a estar sucediendo ahí. Amén. De 2 capítulos completos de la convivencia cuando estén con el pueblo de Israel. No tienen que leerlo ahorita, porque hay unos términos que tendría que explicarlos. Pero en sí le estoy resumiendo eso que va a suceder. Le van a estar mirando sus heridas, sus cicatrices, y van a decir, ahí es donde van a llorar, y toda la nación se va a humillar y va a reconocerlo como el Señor. Por eso no hay quien no. A los final de los tiempos, el mismo diablo se va a arrodillar y va a confesar que Jesús es el Señor. Y los demonios que fastidian a los cristianos hoy en día y a otras personas, esos mismos se van a arrodillar y confesar que Jesús es el Señor. La diferencia es que los demonios van a seguir siendo demonios. Y si tú hoy confiesas que Jesús es el Señor, hoy tienes un cambio de vida. Hoy. Amén. Los demonios van a seguir siendo demonios. Y si tú confiesas al Señor como el Señor de tu vida puede ser todavía mejor hoy. Otra vida cerca de Cristo. Esa es la gran diferencia. Esa es la grande oportunidad que tenemos. Por eso dice Zacarías 12. ¿Para qué estarnos engañando unos a otros o uno mismo solo? ¿Para qué llevar una vida fantasiosa? ¿Qué dice Zacarías? Zacarías capítulo 12, por eso se llama liberación futura de Jerusalén. Ahorita todo el mundo quiere agarrar a Jerusalén, pero dice la profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho:
y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Ahorita está esto. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. Tienen fuerza. Son 12 y 13, habla exactamente de lo que estamos hablando, de Romanos 11. Liberación del futura. 1 al 10. Es exactamente eso. Está hablando de eso. ¿Y de cuándo fue escrito? Hace muchísimos años. Y ahorita está pasando. En promedio de 1000 años. De 1000 años fue escrito esto que estamos predicando ahorita. Y está por suceder en cualquier momento. Amén. Está por suceder en cualquier momento. Mira las noticias. Mira las noticias de hoy en la tarde. Entra a la internet, búscale y compáralo con la palabra de Dios. Ahí está. Y las señales que están son para la segunda venida. Es el no estoy diciendo levantamiento. amor y paz. Es la segunda venida. La segunda venida. Pero fíjense, hermanos, y está ahí bien claro. Dice, y fíjate cómo se presenta él. No es casualidad. En el versículo 1, ¿cómo dice? 12:1. De Zacarías. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra. Funda la tierra. Y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Y forma el espíritu del hombre dentro de él. Ahorita han clonizado animales, han clonizado seres humanos también y se mueren a cierta etapa. ¿Por qué? Porque ellos no pueden hacerle el espíritu. No pueden poner el espíritu de vida. Hacen todo lo necesario. Por eso la película esa de Frankenstein, pues es puro cuento, tú sabes. Porque no le pueden poner espíritu. Solo Dios es el que le pone espíritu. Es lo que nos mantiene con vida. Por eso cuando una persona muere, el espíritu vuelve a Dios. A Dios que lo dio. Que lo dio. Eso que vuelve a Dios. Eso es lo que la ciencia de hoy no puede hacer. No va a poder. Mejor están agregándole a un cerebro ya, le están agregando cuerpo mecánico. Robot. Un cuerpo mecánico le están agregando. Porque no saben dónde está el espíritu, si en el corazón, si en el estómago, si en el cerebro. Todo ahorita más cercano es al cerebro. Pero bueno, el punto es de que por eso importa cada parte de la Biblia. Otra vez el versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende... 3 cosas dice. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra. Y forma el espíritu del hombre dentro de él. El que forma el espíritu del hombre dentro de él. Y si lo está diciendo en ese tiempo, para el tiempo que está por venir, es porque la ciencia todavía va a aumentar más. ¿Y sabes qué? No van a hallar cómo poner espíritu en lo que están clonizando. No pueden. Por eso el anticristo que va a aparecer, que no lo mencioné en toda esta plática, pues prácticamente va a ser un clonizado, pero con demonio. Porque no puede tener espíritu de vida. Porque Dios es el que pone el espíritu solamente en el hombre. Entonces va a ser un endemoniado. Y va a ser homosexual. Así lo registra la Biblia en el libro de Zacarías. Y en Daniel, no amor a las mujeres. Bien claro lo dice. Entonces, falta poco con la generación que estamos viendo. Falta poco. Y con los eventos que estamos mirando todos los días. Por eso, cuando sea el levantamiento de la iglesia, muchas iglesias, cuando lleguen, los que no creen, los líderes, los pastores que no creen en esto, van a llegar a sus iglesias y van a ver todos igualito, todo, hasta que salgan y que vayan a llegar a la casa y no hay nada. El por qué les quisimos explicar, estos 10 versículos que vean cómo coincide con el resto de la Biblia, es porque son los capítulos que dicen muchos predicadores que batallan para predicarlos,
que se les hacen muy difíciles. Y yo digo, no son tan difíciles. Lo que pasa es de que tienen ciertas creencias que no coinciden con el resto de la Biblia. No creen en el levantamiento de la iglesia, Si no creen, no no encaja. pueden entender 9, 10 y 11 de lo que Jesús tiene a los judíos ahorita en la banca, un ejemplo, y que levantando la iglesia entran en acción el pueblo judío. Y esto es una síntesis, nada más, un poquito, y lo intentamos hacer lo más simple posible para que se comprenda al nivel de cualquier persona, que si comienzas a escuchar Biblia o si eres ya avanzado en Biblia. Lo hemos intentado hacer lo más sencillo posible. Y si tú no vas a estar mirando vía internet, yo te invito que leas, si puedes, memorízate estos capítulos y revísalos que coincida con el resto de la Biblia. Por esa razón mencionamos algunas partes de la Biblia del Antiguo Testamento para que veas que no es ningún invento. Hay base bíblica para lo que estamos diciendo. Y mucho más, hay mucho más. Zacarías 12:10. Pero por el tiempo lo hemos reducido. Zacarías 12:10. Todo, léanlo detenidamente en su casa. Bueno, ese 12:10. 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adirmorón en el valle de Megido. La tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Entonces, pero está el 10: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. A unos versículos antes dice de las manos traspasadas. Sí. Ahí vamos a concluir, hermanos. Esto que acabamos de hablar no levanta muchos aleluyas ni amenes, pero debe de dar convicción. Amén. Convicción hacia dónde vamos. Si esto es para el pueblo de Israel, el remanente de Israel, los que quedan de Israel, ¿qué no para la iglesia? Primero, antes que suceda esto que está por suceder para Israel, primero va a suceder con la iglesia. La iglesia, la Biblia no registra la iglesia en el Antiguo Testamento, porque no estaba. Después de Cristo aparece la iglesia, y en los últimos tiempos ya no está la iglesia. La iglesia es nada más un lapso de tiempo, y esto está por acabarse. Las iglesias, los templos, ya no va a haber. Ni en todo el resto de la Biblia, ni después. Aquí nada más está la iglesia. Y la iglesia está por terminar. ¿Y cómo termina? Con el levantamiento de la iglesia. Porque luego toma función el pueblo de Israel. El remanente, habla del remanente. El remanente es el pueblo de Israel. Entonces, para que tome posición y lugar el remanente de Israel, para que se cumpla esto que estamos diciendo de Romanos 11, primero tiene que ser levantada la iglesia. Por eso dice, porque se va a acabar la iglesia. Por eso dice igualmente en Zacarías 13:7: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios.
Ahí Así está. va a decir el pueblo de Israel. Jehová Wow. es mi Dios. ¿Y sabes qué? Hasta escalofrío. Nosotros que ahorita, en esta fecha, ¿qué fecha es? 4 de julio. 4 de agosto. de agosto del 2019. Si somos fieles al Señor y si tenemos comunión con Él, vamos a estar presenciando esto Así es. cara a cara, enfrente. Aleluya. Y eso debe si tienes el Espíritu Santo, debe saltar una Sí. alegría dentro de ti. Hasta De mirar que ahí escalofrío, vas a de estar tú. bendición. Amén. Esto que estamos hablando, lo vas a estar recordando Gloria en ese a Dios. momento. Aleluya. Ahí lo vas a estar viviendo. Gloria a Jesús. Y esto debe de traer convicción. Para que los tiempos, lo que estés viviendo hoy en día, problemas, dificultades, los veas pequeños. Que es por superarlos. Como aquella persona que estudia algo, se prepara, está terminando, queriendo agarrar su título en alguna profesión. Los desvelos, los esfuerzos que está haciendo, leer todo un libro, tomar exámenes, se les hace poquito por lo que quieren llegar. Bueno, así igual, te digo, esta palabra está por cumplirse y falta muy poco. Entonces, lo que tú estés viviendo en el tiempo presente, no te dejes doblegar por alguna tentación. No te dejes doblegar por la carga que estés llevando. A veces llevas la carga de la familia, llevas la carga de infinidad de problemas. ¿Cuándo se va a acabar esto? Sigue luchando porque falta bien poquito. El que vendrá. Síguete esforzando porque falta poquito. Esto es para que te traiga convicción. Amén. Traiga convicción que vale la pena seguirte esforzando. Esto no es lavadera de coco, ni manipulación. ¿Yo qué gano con decirte esto? Nomás te estoy dando la palabra. Porque dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven. O sea, no desmayes, dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Así es, Padre Día en poderoso. día. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Espíritu Santo, tú eres el que revelas. Nosotros en nuestro entender y en las palabras que nos has puesto, hemos expresado tu palabra, Señor. Pero tú eres el que permites que penetre hasta el fondo del corazón de cada persona. Yo te pido, Señor, que des esta iluminación en cada persona, Señor, que no había comprendido o no había escuchado esto. Y que venga convicción en el corazón. Amén, amén. Que se levanten, que se sostengan, que sigan peleando, que sigan luchando, que sigan esforzándose, que vale la pena servirte, Señor. Que es cuestión de un lapso de tiempo nada más. Y estaremos contigo cara a cara. Aleluya. Que esto se va a cumplir hacia el pueblo, el remanente de Israel, el pueblo de Israel. Y la iglesia ya está por partir. Yo te pido, Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que des en cada uno de mis hermanos y aquellas personas que nos vayan a estar viendo vía internet, Señor. Ahí, Espíritu Santo, que salte dentro de ellos ese gozo de alegría que pronto vamos a mirar al Señor. Amén. Cara a cara, cara a cara. Que así que cualquier tristeza, amargura y sinsabores de la vida que hayamos vivido hoy, Señor, no es nada a comparación, no es nada a comparación al gozo que vamos a estar cara a cara contigo, Señor. Y lo más bonito y alegre será traer a nuestros seres queridos con nosotros, contigo, Señor. Permítenos, Señor, mantenernos fieles para que podamos ser testimonio a los que nos rodean. Y esas bocas se abran y glorifiquen y digan que tú eres el Señor. Amén. Para gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te doy gracias. Amén. 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 Les amamos. Bendiciones. Sí.